podía admitir para sí mismo que quería ver a Shane tanto como fuera posible. Shane había estado esperando un mensaje de texto de Ilya. Estaba sentado solo en su habitación. Hayden se había ido a llamar a su esposa. «No me va a enviar un mensaje de texto», se dijo. «Pero ya lo viste hoy. ¿Por qué lo volverías a ver?» Pero pensó que tal vez Ilya sentía lo mismo por él. Al día siguiente, ¿escuchaste lo que le sucedió a Ilya? Shane dejó de atarse el skate y miró el banco frente a él. «¿Qué pasó con Ilya Rosanov?», preguntó Shane, también en francés. Ambos lo miraron sorprendidos, sin duda por el leve pánico en su voz. «No viajó con su equipo», respondió. «¿Viajó por separado?», Shane preguntó estúpidamente. «¿No se lastimó anoche?», preguntó un amigo. «No lo creo», dijo Shane, rememorando rápidamente los últimos minutos del juego. Y le parecía estar bien, no había dejado el hielo con dolor en ningún momento durante el juego. «Tal vez esté enfermo», dijo otro amigo. Probablemente se enteraría de lo que sucedió después del partido. Cuando todo terminó, Shane se cambió de ropa lo más rápido posible. Él encontró un rincón privado del pasillo fuera del vestuario e hizo algo que nunca había hecho antes. Llamó a Ilya. No esperaba que respondiera, pero quería que la llamada perdida al menos se registrara en su teléfono de Ilya. Quería que Ilya supiera que estaba preocupado. Pero Ilya respondió. «Hollander». Hubo un largo silencio. «¿Estás bien?», preguntó Shane finalmente. Escuchó a Ilya soltar una risa sin humor. «¿Dónde estás?» «En casa». «¿Estás en Boston? ¿Estás enfermo?» «No, en Moscú. En casa». Shane no esperaba eso. «¿Moscú? ¿Pasó algo? ¿Es sobre tu padre?» «Sí, falleció». «¿Qué dice la gente de mí?» «Nada, los medios han sido muy reservados al respecto». «Bien, regresaré a finales de semana», dijo con rigidez. 2 días después, Shane no esperaba tener noticias de Ilya de nuevo. Se sorprendió cuando después de su juego recibió un mensaje de texto. «Lily, ¿estás solo?» Shane se puso de pie, murmuró una razón apresurada y salió de la habitación. «Shane, sí». «Lily, ¿puedo llamarte?» «Shane, sí». Su teléfono sonó y Shane lo respondió de inmediato. La escalera donde estaba silenciosa y vacía. Se apoyó contra la pared. «¿Cómo estás?», preguntó, sin siquiera molestarse en saludar. «Siento que... no lo sé. ¿Cómo te trata tu familia?» Ella soltó una risa oscura. «Es como si yo no estuviera aquí». «Eso es tonto. Él era tu padre». «¿Desearía que las cosas hubieran sido diferentes?», Shane preguntó. «Ojalá», suspiró de nuevo. «El inglés es demasiado difícil hoy». «Lo siento, ojalá hablara ruso». «Probablemente podrías aprenderlo en una semana», dijo Ilya. «Perfecto y sin acento». Shane se rió. Estaba a punto de preguntar si tenía a alguien en Moscú con quien pudiera hablar, pero era bastante obvio que no. «¿Dónde estás ahora mismo?», preguntó en su lugar. «Caminando en un parque. Necesitaba salir». «¿Hace frío?» «Sí, demasiado. Me estoy congelando». «Dime todo lo que quieras decir», dijo. «Dilo en ruso». «No lo voy a entender, pero tal vez te ayude». Hubo un silencio que fue lo suficientemente largo para que Shane se encogiera. Estaba a punto de retractarse cuando escuchó a Ilya decir en voz baja: «Está bien». Los siguientes minutos estuvieron llenos de la voz de Ilya, sonando más animada y nerviosa de lo que Shane lo había escuchado nunca. Estaba acostumbrado a que Ilya dijera más con una sonrisa burlona o una mirada calculadora que con palabras reales. Sin la capacidad de traducir nada de eso, Shane podía disfrutar del sonido de la voz de Ilya, que apenas reconocía ahora. Las palabras eran tan rápidas y seguras. Ya había algo lindo al escuchar a Ilya hablar con tanta fluidez en su lengua materna. Cuando terminó, Ilya soltó una risita que parecía avergonzada y dijo: «Ya terminé». «¿Te sientes mejor?», preguntó. «Sí, gracias». Shane bajó la voz y dijo: «Tal vez puedas enseñarme ruso algún día».
Solo frases útiles, dijo Ilya. Shane prácticamente podía escuchar su sonrisa torcida. Entonces Ilya ronroneó algo en ruso. ¿Qué significa eso?, preguntó Shane. Ponte de rodillas. Shane escaneó rápidamente la escalera de nuevo para asegurarse de que todavía estaba solo. ¿Y qué otras frases útiles podrías enseñarme? Ilian empezó a reírse. Puedo pensar en muchas, Hollander. Shane se movió en las escaleras. Desearía que estuvieras aquí ahora. Shane no podía creer que se hubiera permitido decir eso en voz alta. Ellos nunca desearon estar juntos. Solamente se engancharon a regañadientes cuando estaban en la misma ciudad, porque era lo que siempre hacían. Sintió que su mortificación se desvanecía cuando Ilian dijo en voz baja, «Yo también». Algo se le ocurrió a Ilya después de terminar la llamada con Shane. Tal vez Shane había grabado esa llamada e iba a ejecutarla a través de algún tipo de aplicación de traducción más tarde. Pero Shane no haría eso, ¿verdad? Esa palabra había sido bastante vergonzosa, pero Ilya también dijo que encima de todo estoy bastante seguro de que estoy enamorado de ti y no sé qué hacer al respecto. Al día siguiente, Shane apenas había entrado por la puerta de su departamento cuando le envió un mensaje de texto a Ilya. Había estado pensando en él todo el día. «Shane, ¿cómo estás?». No estaba seguro de si Ilya iba a responder, pero respondió. «Lily, fantástico». Shane esperó. «Lily, un poco borracho en realidad». «Shane, ¿puedo llamarte?». «Lily, sí». Cuando Shane escuchó la voz de Ilya, sonó más exhausto que borracho. «Deberíamos casarnos», dijo Ilya. ¿Qué? Shane se sonrojó hasta los dedos de los pies. «No entre nosotros», dijo Ilya. Luego se echó a reír y no pudo parar. «Sabía que no querías decir eso», mintió Shane. Cuando Ilya finalmente dejó de reír, dijo, «Puedo casarme con una chica estadounidense». «Deberías casarte, Hollander. ¿Quieres hijos, no?» «Ya te lo dije, no me quiero casar con nadie». «Hay una linda chica rusa en Boston, americana, quiero decir. Ella me gusta, creo que podría casarme con ella». «Ella es...». «¿Cuál es la palabra adecuada?». «El matrimonio sería como un trato comercial, solo hasta que sea ciudadano». «¿No la amas entonces?». «No», dijo él en voz baja. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.